We can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can find it and keep it. We'll get back home again. I said, hey, you found me like infection, but I'm ready to see we're both a part of it. Could be the start of it, 'cause I know you're the missing piece of puzzle. You're the queen of my car, still you're in my heart, heart. Hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can find it and keep it. We'll get back home again. Oh, I'm feeling a wind. There's a storm coming in to break it. Estuvo un poco violento el cierre, pero bueno, amigos, Carlitos, bienvenido, feliz Navidad. Encantado de saludarte, Estamos de además en fiesta. plena Navidad, qué sabroso. Así es, así es. Mira, te cuento, Carlos, que estás rodeado de puros buenos amigos. Me puedo Acá en imaginar. Sala tienes una comunidad hermosa que se ha ido construyendo poco a poco con el CIE. Estamos muy contentos porque, como te decía justo antes de empezar, ya tenemos 5 añitos. Y tú me decías, ¿y tú? ¡Bravo! Bueno, 3. Nosotros 3, vamos para 4. Pero el centro ya tiene 5 y de verdad que ha sido un hermoso trabajo. Nos tiene cansados, pero felices, contentos y satisfechos. Ha sido bellísimo. Tiene gente que ha participado en el curso Bases para Emprender de Extensión Social. Tienes profesores de la cátedra institucional. Saludo al profesor Francisco Rodríguez. Saludo a Werner Zulbarán. Tienes gente de nuestro programa, estoy viendo aquí los nombres, tienes gente de nuestro programa de PepsiCo a tu lado, tienes gente del programa Acelera, nuestra querida Arianita, que está ya preparándose para su presentación ante el jurado este viernes. Entonces, oye, chévere la gente que te acompaña el día de hoy, con el que vamos a cerrar, Carlos Riera, profesor de la UCAP, gran amigo del centro, siempre dispuesto a colaborar con nosotros, a apoyarnos, a acompañarnos y con unas palabras siempre positivas y de ánimo para todo lo que aquí hacemos. Ahí se está incorporando Joel, también gran aliado del centro. Sin duda. Y bueno, estamos cerrando por este año contigo, Carlos. De verdad que un gusto estar contigo aquí en este foro y fue muy bueno porque yo le decía a Carlos, tenemos que pensarnos los nombres de los foros. Vamos a buscarles unos nombres que tengan más punch, porque tal vez la cosa se está poniendo muy técnica, y él lo logró. Él lo logró, él me dijo, Aymara, cuenta con eso, que eso así lo vamos a hacer. Y generó mucha curiosidad, Carlito. Cuéntanos, bienvenido. Y bueno, a mí también me causa curiosidad. Muy bien, esta cosa rara en la que hemos ido transformando nuestro diálogo. Gracias, Aymara, de corazón. Bueno, felicidades por esos 5 años y además de eso, por todo el efecto multiplicador que están logrando con el Centro de Innovación y Emprendimiento. Para mí es un orgullo saber que la UCAP está, digamos, anticipándose a toda esta tendencia de emprendimiento que hoy parece muy obvia, ¿no? Pero hace 5 años y mucho menos hace 3, inclusive cuando empezaste en el rol, pues había muy poco de iniciativas, ¿no? Y todavía es un ecosistema en desarrollo que necesita mucho apoyo y ojalá ese apoyo venga desde el espacio de aprendizaje que están teniendo los muchachos con el centro y que finalmente pues también podamos darle proyección a la universidad de caras a la comunidad de emprendedores que hay en Venezuela, que es gigantesca, llena de ánimo, de buena vibra, pero a veces sin todas las herramientas a corto plazo para poder triunfar, ¿no? Entonces, en el fondo, de eso se trata la conversación de hoy, poder triunfar. Eso es una frase robada de este señor que está en Miami llamado George Harris. No sé si lo has visto alguna vez, el tipo es un vacilón. Y finalmente él dice, bueno, triunfé. Triunfar es lo que busca el emprendedor, ¿no? Triunfar viene de varias perspectivas, ¿no? Evidentemente de la perspectiva económica, de la perspectiva social, del impacto que puede generar
Y sobre todo, hay algo que nos une a los emprendedores, que es el hecho de poder sentir que está generando valor, ¿no? Y esa generación de valor pasa por el hecho de identificar cuáles son las cosas que necesitas realizar, ¿no? Y en el medio de toda la euforia de la pandemia alrededor del canal digital, pues empezamos a hablar de algunos temas, ¿no? Y esos temas empezaron con omnicanalidad en algún punto y bueno, poco a poco hemos ido transformando la mirada hasta llegar a este mundo digital del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Un mundo digital que no es más, mi gente, que simplemente esa convivencia que tenemos ahora entre lo digital y lo físico, ¿no? Donde ellos dos, como mundos, no están en oposición, como se pensó en alguna época. Decían, en gran medida, las personas a lo mejor más del pensamiento conservador, que, oye, lo digital no podía suprimir el talento humano y, digamos, en la experiencia física de las tiendas. Y desde las tiendas a lo mejor 100% digitales decían, oye, pero es que hay un mundo un poco mejor que simplemente el mundo de los ladrillos que tú tienes, ¿no? Entonces, en esa discusión que duró años y que fue épica, pues la verdad es que lo que encontramos como solución es que hay un mundo en el cual las dos cosas conviven, ¿no? No es casualidad que hace muy poquito tiempo, tal vez unas 4 o 5 semanas, pues el mismo Mark Zuckerberg saca su versión Meta de evolución de su modelo de negocio, ¿no? Y de alguna forma, pues Meta lo que va a buscar es justamente esa interacción a lo mejor más con el mundo digital, ¿no? Pero para ir a lo que nos trae, que es justamente cómo los canales de comercialización se transforman dentro de ese mundo digital, pues les traje unas pequeñas láminas como para compartirles algunas reflexiones y evidentemente tienen disponible por ahí el chat para que podamos conversar y si algo se me escapa, Aymara, y alguien interviene, pues ayúdame a Estoy identificarlo a tiempo. pendiente. Aquí estoy atenta. Buenísimo. Entonces, fíjense, en la imagen creo que resumen de lo que acabamos de hablar como preámbulo, ¿no? O sea, tenemos unos dispositivos digitales que están en nuestros bolsillos y creo que ya no pasan tanto tiempo en el bolsillo, están cada vez más en la mano que en otro lado, y un mundo físico en el cual vivimos, ¿no? Y en el fondo, ambos mundos terminan siendo un espacio en el cual el ser humano está interactuando de una manera acelerada, ¿no? Por ahí, y lo conversábamos en una oportunidad anterior, había los que llaman, entre comillas, grandísimas, los genios que decían que el e-commerce había llegado gracias a la pandemia a quedarse, ¿no? Yo decía, wow, pero ¿será que estoy viviendo en el año 96 cuando lo vio Jeff Bezos o realmente estas personas están creyendo esto a estas alturas del juego, ¿no? El e-commerce, digamos, como etapa inicial, pues evidentemente ya tiene 25 años rodando. Es algo que hemos venido aprendiendo con el tiempo, que esa curva de aprendizaje ha tomado también espacios más desde el lado de los negocios que desde el lado del usuario, pero que en el fondo empezamos a integrar de una manera cada vez más fluida, ¿no? Lo que son los medios digitales y sobre todo los medios de pago digital, que finalmente eran los que tenían un poco más de resistencia, ¿no? Ahora nos sentimos cómodos de alguna forma con la interacción de nuestras tarjetas, ¿no? Y a veces reflexionan, y perdónenme el ejemplo tan coloquial, pero yo digo, oye, si tú le das la clave a cualquier persona con el cual tú interactúas con tu tarjeta de débito, oye, no le vas a dar los datos de la tarjeta a una plataforma que tenga de alguna forma toda la infraestructura tecnológica para avalar la protección de tus datos. Oye, es lo lógico, ¿no? O sea, de alguna forma, pues esa evolución que hemos tenido alrededor del mundo digital pasa por el hecho de pasar por la confianza, ¿no? Y te Dime, cuento, Aymar. Carlitos, que ahorita tenemos un programa, no identifico aquí en los nombres, si hay Ajá. alguien de PNUD me cuenta, por favor, en el chat. Tenemos un Bien. programa con PNUD que se llama Transferencia en Marcha Digital. Es una transferencia de Ok. metodología que se llama En Marcha Digital y es justo un poco lo que tú estás hablando aquí, pero es para el microempresario. Un programa muy Bien. bonito porque es para acompañar a cómo hacer esta migración y lo genial es que Eso. hay muchas cosas que ellos ya van descubriendo que ya las hacen, ¿no? Porque es Eso. que hemos aprendido mucho y yo creo que eso que tú estás comentando ahorita, bueno, esto viene de hace tiempo, sí, pero la curva de aprendizaje fue violenta, pues en este tiempo de pandemia. Entonces, cuando ven Sí. los materiales, pues también es valorar el aprendizaje adquirido, pues no es nada más Total. lo novedoso que están encontrando, que sí están encontrando algunos tipsitos de utilidad, pero creo que lo chévere es ver al propio emprendedor cómo ya ha recorrido, y en estos temas de finanzas es muy cómico, porque Ujú. además nosotros por crisis, no por desarrollo, pero por crisis, nos ha tocado, ¿no? Familiarizarnos con estas plataformas. Totalmente, totalmente. Bueno, de ser un país de migrantes, pues aprendimos el tema de remesas, ¿no?
y remesas hoy, digamos, le podemos llamar en el mundo del emprendimiento fintech, ¿no? Y esa fintech o esa tecnología detrás del mundo financiero es un gran habilitador del emprendimiento digital en cualquier término, ¿no? Y por eso es que hace muy poco escuchaba a alguien decir, ahorita no recuerdo quién, pero finalmente si me recuerdo se los comparto. Oye, una persona que decía, mira, ahí, sí, es un libro de Peter Thiel. Thiel es, digamos, el fundador de PayPal y que finalmente el tipo, de alguna forma, es uno de los primeros inversionistas detrás de Facebook, ¿no? Él tiene un libro que se llama De Cero a Uno, Zero to One, donde él expresa justamente cómo los negocios o son digitales o no son. Es decir, ya el bautizo de negocio pasa por el hecho de que tengamos una transformación hacia el mundo digital, ¿no? Así como la estamos teniendo desde el punto de vista académico y de alguna forma toda la virtualización de la cual hablábamos hace un rato, los Aymara, pues tiene más sentido desde el lado inclusive del scope que pueda abarcar una universidad o cualquier institución académica, pues la verdad que de ahí en adelante cualquier negocio pues también tiene un compromiso hacia lo digital, ¿no? En el caso de lo que vamos a hablar acá específicamente, vamos a hablar del espacio del retail, ¿no? Pero el retail que se ha venido bautizando todavía con cierta timidez como el retail tech. De hecho, el modelo de negocios que yo trabajo como emprendedor justamente es un retail tech, del cual les puedo hablar un poquito ya hacia el final de la conversación, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que como emprendedores seguramente se nos viene a la mente es ese famoso camino a la compra, ¿no? Tú dices, la verdad es que pareciera que en el pasado, en el canal físico, era muy fácil identificarlo, ¿no? O sea, era simplemente ver dónde tenías que ubicarte en términos de conveniencia y por eso un negocio de alguna forma de tipo retail, aunque el mundo más de restaurantes de comida rápida como McDonald's, decía que la esencia de su negocio era location, 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 ¿no? Y location entendida como la ubicación de cada una de sus tiendas. Entonces, ya hoy por hoy, digamos, con esa mentalidad de la cual ya empezábamos a hablar, pues la verdad es que ese camino a la compra no es tan lineal como estar cercano desde el punto de vista físico a tus clientes, ¿no? Sino más bien de ser conveniente para él y eso implica en el mundo del digital cosas tan distintas, ¿no? Cosas que a veces abruman y que finalmente hacen ver como que es un entorno extremadamente complejo y que no sabes cómo priorizar. No sabes si tener lo que ahora se llaman los stores, que son básicamente, imaginemos mercados cerrados al público, pero donde opera toda la infraestructura de negocio para poder atender los pedidos que salen vía digital, o si más bien tienes solamente como que participación en algunos marketplaces como Pedidos Ya o como Yomi, etcétera, ¿no? Entonces, claro, les estoy diciendo nada más dos de, digamos, una cantidad de canales de comercialización que están disponibles para que tu producto pueda hacerse visible y sobre todo relevante para tus clientes, ¿no? Entonces, priorizar es fundamental, ¿no? Y la verdad es que primero no tienes como emprendedor en una etapa muy temprana de tu modelo de negocio, pues tal vez todos los recursos como para habilitar todos los modelos de canales que puedas trabajar, ¿no? Por lo tanto, a veces la priorización pasa por el hecho de lo que llamamos quick wins y de eso se trata en gran medida el mundo del emprendimiento, ¿no? O sea, que tú encuentres algo que finalmente te provea de algunos flujos de ingresos, que te permitan probar tu modelo de negocio y que finalmente eso te permita también a ti financiar el resto de la infraestructura que quisieras en términos de ambición lograr, ¿no? Entonces, priorizar pasa por el hecho de que evaluemos financieramente nuestro negocio en todo momento, ¿no? El mundo de los canales tradicionalmente era un mundo financiero. De hecho, esa es la esencia de que exista un retail, ¿no? Que exista un atractivo desde el punto de vista de negocio para que se simplifiquen las transacciones y finalmente para el comprador encontrar los mejores precios posibles y solamente gracias a la colaboración de los canales especializados, ¿no? En este caso, con lo digital, pasa algo análogo que finalmente es una habilitación como para que tú te hagas visible hacia tu entorno, ¿no? Y esa visibilidad no va por el hecho que tú busques de alguna forma identificar, oye, ¿cuál es el canal más importante? O finalmente, ¿cuál es el canal que tiene más usuarios? O déjame ver las redes sociales de alguno para identificar cuántos seguidores tienen, que es la peor de las métricas como para tomar decisiones. Y la verdad es que nos pasamos por alto lo que realmente en esencia hace el canal, ¿no? Que es brindarle un bienestar o una calidad de vida superior a las personas, ¿no? Fíjense que en esta pequeña lámina que les traje, quise buscar algunas estadísticas que respaldaran de qué se trata de alguna forma la conversación, ¿no? Y no está alrededor del canal en sí mismo, está alrededor de cómo le damos bienestar y facilidad de compra a las personas, ¿no? Fíjense que aun cuando hacia 2016 y 2017, si vemos la imagen o el gráfico de la parte izquierda de la lámina,
oye, los niveles en los cuales las personas priorizaban o pensaban que realmente el tiempo para sí misma era importante, era apenas alrededor un 20% de las personas. Hoy por hoy, más del 50% de las personas en la última corrida de este estudio Euromonitor te dicen que lo más importante es sin duda el tiempo para sí mismos, ¿no? Y ahí es donde el canal de compras tiene un compromiso gigantesco, ¿no? Nosotros desde Mate, un cálculo que hicimos y que nos fascina compartir, es que las personas pueden de alguna forma emplear hasta 6 horas a la semana para hacer sus compras cotidianas, ¿no? Y tú dices, bueno, 6 horas a la semana pues no luce como demasiado, pero si tú lo llevas al año, estás hablando de 288 horas al año, que son nada más y nada menos que 32 días en horas productivas, horas de 9 horas por día, ¿no? Entonces tú dices, claro, un mes de vida de las personas se está dedicando a algo que no a todos le brinda bienestar y por lo tanto ahora más que nunca justamente este tiempo para sí mismo es lo que debemos atender a través de los canales de comercialización, ¿no? Y fíjense que lo otro es el tema de la salud, también expresa el mismo estudio Euromonitor, ¿no? Estamos hablando que el consumidor, en medio de toda una pandemia inclusive, se ha dado cuenta que el bienestar de salud más importante que puede percibir está alrededor de su mente, está alrededor de sentirse bien, está alrededor de poder dormir suficiente. Fíjense que todo esto habla sobre bienestar puro, ¿no? Sobre cómo nosotros podemos influir en la calidad de vida de las personas. Así que si tu negocio tiene un impacto positivo en la gente, oye, no le compliques con el canal de comercialización. Él debería estar afín justamente a ese propósito que te has ido trazando, ¿no? Entonces, con eso en mente, vamos a ir descubriendo cómo nos volvemos para las personas. Siempre disponibles, siempre convenientes y sobre todo siempre relevantes, ¿no? Es decir, nuestro negocio a través del mundo digital, pues tiene la tienda abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, le está brindando información al menos a nuestros clientes y evidentemente a través de la tecnología podemos anticiparnos a sus propias necesidades. Esa es la vía que desde el punto de vista digital empezamos a brindarle a nuestros clientes, ¿no? La posibilidad de atender sus necesidades, de hacerlo de una forma eficiente, de hacerlo de una forma adelantada a su propia conciencia de la misma necesidad, ¿no? Entonces, fíjense que para lograrlo, parte de lo que les quería compartir hoy son 5 elementos, ¿no? A mí los listados siempre me han parecido muy antipáticos, ¿no? Es decir, las 3 claves, los 7 pasos, yo no sé cuántas claves del pensamiento efectivo, lo que fuere, ¿no? Pero en este caso, vas a dar la libertad intelectual de decir, oye, vamos a hablar de 5 cosas. No les digo que sean las 5 únicos, probablemente hay bastantes más, ¿no? Pero en este caso, para enfocar la conversa del día de hoy, hay 5 aspectos que me parecen relevantes para lo que ustedes puedan estar viviendo en el mundo del emprendimiento, ¿no? Y fíjense que el primero es una de las cosas a lo mejor que son más comunes, ¿no? O sea, que es el tema de la hiperpersonalización. Se está hablando muchísimo de cómo personalizar nuestra forma de atender el mercado, ¿no? Y todo esto lo puedes englobar a través de justamente una estrategia de canales, ¿no? Y en el fondo, como dice Marketunis, que si no lo siguen, sigan esta cuenta, es una cosa increíble, las ironías con las cuales trabaja los temas que a veces en el mundo de marketing pensamos que son súper obvios, pero toda la teoría se somete justamente al escarnio público, al estar enfrente de nuestros clientes, ¿no? Entonces nadie le ofrece, digamos, una estrategia omnicanal de empatía con el cliente hacia las personas que atiende, ¿no? Sino que lo hace de una forma tal vez más fluida y esa forma fluida no nace solamente con, digamos, esa necesidad de atenderlo vía digital, sino que nace en el momento que algún emprendedor ha tenido el instinto de atender a sus clientes por su nombre. Y fíjense que muy probablemente ustedes puedan vivir en su cotidianidad, digamos, la experiencia de alguien que en el camino se sabe su nombre y que sabe de alguna forma las cosas que habitualmente pide, ¿no? Y eso es interesantísimo porque esa hiperpersonalización no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología. La tecnología es un habilitador tremendo como para que tú potencies la capacidad de, digamos, manejar esa cantidad de data, ¿no? Y hacerla a lo mejor un poco más pública hacia el resto de tu organización. Pero para mí hiperpersonalización nace con nuestros amigos portugueses en la panadería que se sabe el nombre de la señora María y sabe cuántas canillas quiere y si la quiere muy tostada o si la quiere más bien blandita la canilla, ¿no? Entonces, en el fondo, esa esencia o ese instinto del emprendedor nace justamente en el momento que nos damos cuenta que debemos conversar e interactuar y hacernos presentes, digamos, a esa realidad de nuestros clientes, ¿no? Porque si no, nos vamos a someter
a esa supuesta ausencia del shopper o de esa persona que toma decisiones en la tienda, ¿no? Solamente vamos a hacernos presentes con esa persona y ella también se va a hacer presente de cara a la información que necesitamos en la medida que empezamos a hablar en términos que para ella finalmente son interesantes y relevantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuevamente con esta cuenta Opportunities, no se trata de hacer grandes comunicaciones con las necesidades específicas de un usuario, ¿no? Se trata más bien de utilizarlas y utilizarlas para bien. Yo creo que, perdonen ahí el helicóptero que está pasando bajito, pero de alguna forma yo creo que uno de los negocios que ha entendido mejor de qué se trata interactuar en el mundo digital es justamente el negocio de Starbucks, ¿no? Vamos a ver para cada uno de los 5 puntos un invitado especial, ¿no? Y este invitado especial se llama Howard Schultz. Howard Schultz, como saben, pues es la persona que ha llevado adelante todo el modelo de negocio que hoy conocemos de Starbucks, ¿no? Y que hoy apreciamos de tal manera. Y la verdad es que Howard Schultz se ha dado cuenta desde el principio, como están viendo en la frase, que su negocio es la gente y que de alguna forma a través de la gente él puede conseguir la posibilidad de que su negocio tenga éxito. No a través del mundo del café o del mercado específico del café que pueda estar comercializando, ¿no? Sino más bien a través de la satisfacción del cliente. Y fíjense que en esa etapa análoga, donde no necesariamente teníamos demasiada capacidad tecnológica como para identificar el nombre de un cliente y de alguna forma saber cómo atenderle, pues el mismo Starbucks se aventuró a ponerle ese pequeño nombrecito al café, que finalmente lo que representaba era la simpatía por saber que tu cliente es importante para ti y que no hay nada que haga más importante la relación con tu cliente que ponerle nombre a la conversación. Cuando nosotros hablamos con alguien y lo conocemos y de alguna forma hacemos ese esfuerzo mental de poder grabarte el nombre de esa persona para poder asociarlo a su rostro y poder saludarlo en el futuro con su nombre. Es algo que hacemos intuitivamente cuando tenemos interés en el otro ser humano, ¿no? Por lo tanto, en los negocios, esa hiperpersonalización pasa por el hecho de que culturalmente sepamos que eso es relevante y que eso es suficientemente importante como para prestarle, digamos, atención a ese pequeño detalle, ¿no? Y fíjense que Starbucks dice, oye, nosotros hemos establecido que el valor de comprar un café en sus tiendas se construye a través de una relación personal con cada uno de sus consumidores. Esto suena nuevamente muy obvio en este punto, ¿no? Cuando ya sabemos cómo lo hicieron. Pero imagínense esa primera junta donde alguien del equipo, y probablemente el mismo Howard Schultz haya dicho, oye, vamos a establecer una relación personal con cada uno de nuestros clientes. Un negocio que probablemente podía atender, no lo sé, simplemente voy a poner una cifra, unos 10, 15 mil personas en un mes inclusive, ¿no? Y tú puedes decir que tuvieron el instinto, la capacidad y la decisión de ir adelante con una personalización que no le habilitaba los medios tecnológicos. Oye, eso habla del interés real de poder atender al cliente. Por eso el café de Starbucks no vale $1. Por eso es que de alguna forma crean un negocio que pueda tener sostenibilidad financiera y fíjense cómo nuevamente el canal y la forma en que interactuamos con nuestros clientes, pues finalmente nos da la posibilidad de rentabilizar mejor a nuestro negocio, ¿no? Por otro lado, mi gente, oye, yo creo que en términos de ir cerrando este tema inicial de la hiperpersonalización, probablemente lo que nos viene a la mente es cómo evaluar posteriormente que está en place, que está puesto en práctica, el modelo que finalmente es el que va a hacer crecer a mi negocio, ¿no? Y yo creo que en cada una de las láminas vamos a ver este pequeño carrito de compras con lo que quisiera que de alguna forma se llevaran para el cierre de esta conversación. Yo creo que pasa por el hecho de simplemente ser auténtico, ¿no? O sea, tu modelo de negocio responde a la autenticidad con la cual tú puedas hablar de ello, ¿no? De alguna forma, pues los negocios tienen ese espíritu humano, ¿no? De poder interactuar con otros y poder tener una interrelación suficiente como para que el otro también te conozca, ¿no? Entonces, no ser genuino creo que es un riesgo gigantesco, ¿no? Y eso modelo de negocio pues finalmente pueda caerse, ¿no? Fíjense que en este caso, las marcas que se interesan de una forma genuina con sus clientes usan la tecnología como habilitador para potenciar, digamos, el alcance que pueden tener con cada uno de los clientes que tienen alrededor, ¿no? Entonces, eso respecto al tema de personalización. Lo segundo es el arte que tenemos de contar historias, ¿no? Y de contar historias que sean vendedoras. Del mundo del storytelling hemos pasado desde el punto de vista práctico para los negocios al storytelling, ¿no? Que es la capacidad que tenemos de finalmente construir una historia que venda el producto que estamos comercializando, ¿no? Y eso lo hacemos solamente a través de algo que se llama conversación relevante. No hay nada que tú puedas vender
simplemente contratando ads a través de digital, o que finalmente tengas una publicidad que está rodando cada rato en YouTube. La verdad es que ahí no es donde construyes mensajes relevantes. Los construyes en la medida que ese mensaje, a través de los medios que tú elijas, pues finalmente generan una conversación que ayuda a que la persona reflexione sobre su situación actual, ¿no? O sea, realmente tú no vendes marcas, tú lo que vendes es soluciones a las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, no se trata de poner una gran valla que diga el nombre de tu marca, lo que va a hacer la diferencia, sino más bien ayudar a la persona a encontrarse con esa disonancia respecto a lo que hoy recibe versus lo que potencialmente tu producto le podría proveer, ¿no? Y fíjense que esa conversación relevante pasa porque también nos burlemos un poco de a veces como pensamos las cosas en medio de una oficina, ¿no? Si les traduzco ligeramente lo que está escrito allí, pues imagínense un director de negocio que dice, bueno, ¿cómo ahora interrumpimos la vida de las personas con mensajes irrelevantes y que sean fastidiosos, ¿no? Y eso es lo que a veces sucede en las juntas directivas de las corporaciones y a veces inclusive en el mundo de los emprendimientos, ¿no? Contratamos un medio simplemente por creer que nos da un alcance determinado, pero el alcance no es nada en sí mismo, ¿no? Eso es como medir seguidores, o sea, medir simplemente el alcance de personas que vieron tu publicidad no es garantía que realmente tú tengas una conversación relevante para esas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Para mí esta gráfica que es tan sencilla ilustra todo lo que necesitamos hacer, ¿no? O sea, lo primero es concientizarnos que finalmente tu cliente que está en la parte derecha o en el círculo que está en la parte derecha, tú vas a tener un espacio de interés bastante limitado. O sea, es imposible que dentro de todas las cosas que puede pensar una persona, tú ocupes gran parte de su pensamiento, de su interés, ¿no? Entonces, realmente encontrar ese pequeño espacio donde él puede estar interesado en tu mensaje pasa también por el hecho, yéndonos al círculo que está en la parte izquierda, de que tú renuncies a una cantidad de cosas que tú quisieras decirle a ese cliente, ¿no? Para mí esto es exactamente como el mundo de la conquista de pareja, mi gente. O sea, tú no puedes ir a simplemente casi que votar verbalmente casi que todo lo que tú le puedes proveer a esa pareja potencial, ¿no? Tú tienes que seleccionar, oye, ¿qué le interesa a esa persona? E investigar en su círculo de confianza, en sus amistades, qué cosas le interesan como para tú seleccionar los mensajes que vas a utilizar en esa conversación, ¿no? Con el cliente pasa exactamente lo mismo. De nada vale que tú grites todo lo maravilloso que eres como negocio, cuando a lo mejor le das como una pequeña porción de importancia comunicacional a aquello que realmente te hace relevante, ¿no? Y por eso es que el método del storytelling es muy provechoso, ¿no? Y fíjense que aquí simplemente le puse una S en la parte donde decía storytelling, porque la verdad es que esto resume bastante bien lo que en términos metodológicos deberíamos seguir, ¿no? Y fíjense que acá no sale en términos de este camino que sigue el método, digamos, marca como la gran protagonista, ¿no? Sino que todo se detona a través de una persona individual que tiene una necesidad o finalmente una preocupación, ¿no? Y que además, si puedes de alguna forma encontrar una vía empática, y la empatía es la esencia de la comunicación, oye, puedes empezar a construir un contenido que se llama de valor, pero que finalmente es un contenido que genera confianza en esa persona, ¿no? Y finalmente ofrecer una solución a esa situación que ya tú has entendido de alguna forma más profunda, ¿no? Entonces no se trata de decir lo que eres, se trata de decir para qué existes y de alguna forma para qué le vas a brindar una solución a esta persona, ¿no? Entonces lo invitas a la acción y finalmente en esa compra y en esa posibilidad de adquirir tu producto, pues esa persona puede estar enfocando su futuro hacia un espacio a lo mejor más brillante, más positivo, más enriquecedor, más satisfactorio a final de cuentas, ¿no? Entonces, el método finalmente para vender no es vender realmente, es más bien encontrar empatía con las personas que van a usar tu producto, ¿no? Y como les decía, vamos a ver a lo largo de cada uno de los 5 bloques, pues una persona relevante, ¿no? Y capaz Disney como marca y Walt Disney como fundador, pues sin duda es una referencia increíble, ¿no? Una referencia de un emprendedor que como saben en la historia de su negocio, pues empezó de la nada, lleno de deudas y lleno de situaciones bastante complejas desde el punto de vista personal y familiar, y sin embargo encontró la manera de vender adecuadamente una historia, ¿no? Una historia que encontró en el año 28 con un ratoncito y que finalmente él de alguna forma, pues en sus memorias de vida, reflejaba cómo entendió el mundo al final de cuentas, ¿no? Y decía que nada en el mundo se había construido en su máximo potencial sin el arte de contar historias, ¿no?
Eso es lo que hacen muchas veces los grandes dirigentes, ¿no? Independientemente que sean dirigentes positivos o negativos, se pueden imaginar todo el drama que vivió el mundo entero producto del nacionalsocialismo en los años 30 y 40, ¿no? Pero la verdad es que si lo vemos de una forma objetiva, los tipos fueron unos genios de alguna forma contando historias, ¿no? Contando una historia que decantó en el espíritu maligno de las personas que finalmente se involucraron en su movimiento, ¿no? Pero como tal, fíjense que han construido o se construyen en muchos casos esos modelos en función de ese arte de contar historias, ¿no? Más aún desde el punto de vista positivo que buscamos en el emprendimiento, ¿no? Poder construir una historia alrededor de la idea de un mundo mejor que le queremos vender a las personas, ¿no? Y como ven, en el caso de Disney no solamente se trata de hacer películas o de tener de alguna forma un parque de diversión, sino más bien inclusive en esos pequeños detalles que están alrededor de una tienda como esta que están viendo en pantalla, pues guardar la sintonía de darle a la persona la posibilidad de llegar a ese futuro mejor, y ese futuro mejor no se llama compra Disney o compra a la princesa, sino más bien que tú eres la princesa para ellos como negocio, ¿no? Y que para ellos su misión es ayudarte a que sueñes en grande. No a que sueñes, sino que más bien lo hagas en grande. Y por eso de alguna forma todo lo que Disney construye está justamente alrededor de la posibilidad de darle un futuro mejor a las personas, ¿no? Fíjense que con esto vamos cerrando este segundo bloque y decimos, oye, ¿cómo hago yo que no soy Walt Disney para poder desarrollar mensajes que a las personas les resuenen, ¿no? Para que las personas lo recuerden cada vez que interactúan con nosotros, ¿no? Y para mí el gran mensaje para llevar es dejar en el pasado esas conversaciones que giran alrededor de tu marca, ¿no? Y lo importante es transformar tu diálogo hacia aquello que le importa a tu cliente, ¿no? Y construir contenido de valor allí, y él lo va a reconocer a la larga que es un esfuerzo que está haciendo tu marca. Pero no empieces desde tu yoísmo, ¿no? Sino más bien empieza desde la otra edad que llama mi amiga Pili hacia el otro, ¿no? O sea, de cómo nosotros podemos identificar en otras personas su propia necesidad e involucrarnos de una manera empática con lo que están viviendo, ¿no? Fíjense que esto nos lleva al tercer punto, ¿no? Vamos súper bien de tiempo. En este tercer punto me gustaría darles un pequeño preámbulo, ¿no? El mundo de la neurociencia en algunos casos ha estado de alguna forma como que explorando cada vez en más detenimiento de qué se trata nuestro proceso de pensamiento, ¿no? Y desde los años 90 para acá, pues ha habido una gran cantidad de cosas interesantes, ¿no? Desde la inteligencia emocional divulgada y promovida por Daniel Goleman en una primera instancia, y luego tuviste algo de psicología positiva impulsada, perdón, por Martin Seligman. O sea, ha habido como una infraestructura dentro del campo de la psicología de entender cada vez mejor nuestros procesos de pensamiento, ¿no? Pero la verdad es que a veces el marketing se roba algunos términos, ¿no? De lo que de alguna forma puede estar en boga en el pensamiento universal, ¿no? Y en ese caso empezó a llamarse una pequeña porción del mundo de marketing como el neuromarketing, ¿no? Y yo nunca estuve del todo convencido del tema hasta que finalmente me cayó en la locha de por qué no me convencía, ¿no? Y yo decía, oye, la verdad es que después de reflexionarlo mucho, si hay un marketing que no sea neuro, pues no es marketing. O sea, en el fondo es cualquier otra cosa. A lo mejor es, si acaso, branding, ¿no? Pero en el fondo, poder hacer buen marketing pasa por el hecho de que nosotros pensemos, digamos, cómo son los procesos de pensamiento de las personas, ¿no? Entonces, por eso no me gusta usar el término neuromarketing, porque creo que es muy egocéntrico dentro de la unidad de conocimiento que somos. Prefiero dejarle a la neurociencia que hable de neurociencia en general, pero sí hay una porción que podemos aplicar a nuestra cotidianidad, ¿no? No al neuromarketing, pero sí al neuroshopping, a ese momento en el cual la persona puede verse estimulada a través de ciertas mensajes, a través de ciertos, nuevamente, estímulos, a través de sus sentidos, para que finalmente esa distracción cotidiana en la cual está, pues de alguna forma le llame la atención y dirija su atención, valga la redundancia, hacia nosotros, ¿no? Si nosotros dejamos a ese shopper básicamente solo, esa persona no va a observar tu producto. El marketing nace precisamente por la necesidad de llamarle la atención a otro, ¿no? Lo que pasa es que pasamos por épocas donde llamar la atención significaba colocar vallas como las de, no sé, la Quinta Avenida de Nueva York, llenas de luces y llenas de tu logo, ¿no? Creo que ahora la tecnología, con la tecnología como habilitador, pues encontramos una forma de alguna manera involucrarnos en la cotidianidad de las personas y en esa cotidianidad pues influir en sus sentidos, ¿no? Y fíjense que eso no pasa por el hecho de que existan múltiples
herramientas tecnológicas nuevamente que te puedan proveer de una visión 360 de tu cliente, ¿no? Sino que pasa por el hecho de que nosotros más bien utilicemos otro de los grandes referentes, ¿no? Uno de los grandes referentes para mí, tal vez no solamente desde el punto de vista empresarial, sino hasta de vida, es Steve Jobs, ¿no? Y creo que con toda la distancia intelectual que pueda suponer para uno pensar en una figura como esta, pues finalmente pues hay mensajes que podemos adoptar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y particularmente, hay una frase de él que están viendo en pantalla que a mí me impacta, ¿no? O sea, esta persona, aún, digamos, con todo el desarrollo tecnológico que pudo estar detrás de sus múltiples empresas, Apple la más conocida, pero también Pixar y finalmente también Next, que fue uno de sus experimentos. Oye, esta persona nos refleja algo maravilloso, ¿no? Que es la posibilidad de que toda cosa que hagamos, pues se base en primer término en la experiencia del cliente. Y tu único trabajo es más bien desarrollar toda la infraestructura previa para que esa experiencia del cliente sea formidable, ¿no? Y por eso es que vemos que las tiendas Apple son como son. Es decir, una tienda que incluye múltiples estímulos sensoriales que finalmente ayudan a las personas a poder interactuar con esos equipos tecnológicos y a ver cómo ellos se adecúan a su forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, finalmente no vendes a Apple, ni mucho menos a una Mac o un iPhone. Lo que estás vendiendo es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que te está ayudando a potenciar tus capacidades para poder ser exitoso en la profesión que tengas, ¿no? Ahí es donde finalmente los emprendedores como Steve Jobs se vuelven mucho más estratégicos en su pensamiento y mucho menos ensimismados simplemente dándole vueltas a la forma de mejorar su tecnología, ¿no? En este caso, fíjense cómo la misma tienda Apple, que aún así es una tienda que finalmente le brinda pérdidas a la corporación, pues finalmente se convierte en un punto de encuentro de esta forma de entender el mundo y cómo ellos finalmente poder insertarse con una solución que para estas personas pueda ser relevante, ¿no? Y fíjense que en este caso, oye, la misma tienda o todo el esfuerzo sensorial que realices, pues de alguna forma te va a proveer de una posibilidad de captar público, ¿no? Ahora bien, en muchos casos, sobre todo cuando se habla de aceleración de negocios, pues empezamos a decir, oye, sí, está bien, pero ¿cómo lo hago para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Cómo de alguna forma me impulso a través de técnicas como la de growth hacking o algo por el estilo para yo poder captar atención y captar comunidad de una manera más acelerada, ¿no? Y la verdad, mi gente, yo creo que lo puedes hacer básicamente midiendo las cosas que realizas, ¿no? Y fundamentalmente en el mundo del emprendimiento, tres métricas que seguramente han visto en el pasado, pero que para mí son fundamentales, ¿no? Primero es el conversion rate, es decir, esa posibilidad de que tengas una gran cantidad de público entrando a tu tienda, sea digital o sea física, y evalúes cuántos de ellos te compraron, ¿no? Entonces, en esa división del clientes que te compraron entre visitantes, pues tú finalmente vas a poder observar qué realmente estás causando en términos de interés de cara a ese público objetivo, ¿no? No se frustren si a lo mejor esa métrica te dice que es 2,5%. O sea, realmente el efecto que pueda estar alrededor de la cantidad de visitantes a corto plazo, pues la verdad es que nunca es mayor de 5% en una primera instancia de tu negocio, ¿no? Pero lo importante es cómo tú aprendes a finalmente decir, oye, mi primera métrica fue 0,6%. ¿Cómo hago yo para elevarme a 0,8, a 1, a 1,5, a 10 y a darle aceleración a tu negocio en la medida que tú le encuentras relevancia a la experiencia que esa persona está viviendo, ¿no? Y eso es el gran promotor de un buen conversion rate, ¿no? Lo siguiente tiene que ver con el costo de adquirir esos clientes, ¿no? Hay gente que metodológicamente acertados dicen, oye, yo solamente mido el CAC o el costo de adquisición de clientes en función del esfuerzo específico de una publicidad en Instagram o en Facebook, o finalmente en función de eso que particularmente para ese cliente me costó de alguna forma adquirirlo, ¿no? Pero la verdad, yo prefiero hacerlo en función de toda tu inversión de marketing, toda. Es decir, si tú invertiste en cosas tan tontas como una gorra para tu equipo, el uniforme de tu gente, cualquier cosa que esté dentro de tu métrica de marketing o de tu comunicación de marca, pues finalmente forma parte de tu inversión para ese periodo determinado, ¿no? Por lo tanto, yo lo uso efectivamente como denominador y evidentemente veo cuántas personas adquirí en un periodo. Probablemente tú digas, wow, esta forma de medirlo te puede decir que tu costo de adquisición de clientes puede ser 200, 300, $500, dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Pero la verdad es que me parece mucho más justo a la hora de tú mismo evaluar
¿cómo hago yo para que realmente pueda atraer tantos clientes como sea posible para diluir mucho más el esfuerzo de marketing integralmente hablando, ¿no? Y lo último, es el más simpático de todos, es el lifetime value, que es ese valor que tiene tu cliente a largo plazo, ¿no? Fíjense que acá partes de muchos assumptions, ¿no? Probablemente en un MVP, en una prueba de mercado, tú te puedas dar cuenta cuánto las personas están adquiriendo en términos de tickets, ¿no? Y puedes decir que, bueno, eso te da una referencia de un número, ¿no? Pero los otros dos factores que están allí, la frecuencia de compra y sobre todo los años que ese cliente va a ser de alguna forma expuesto a tu propuesta de negocio, pues son valores que tienes que tomar con mucho cuidado y ser lo más humilde posible, ¿no? La frecuencia de compra no es más que cuántas veces al año te compraría bajo ese ticket promedio que estás colocando, y además el multiplicarlo por los años de vida es la cantidad de años que esa persona va a mantenerse dentro de tu negocio, ¿no? Entonces, para mí se basa en medir, digamos, la experiencia del cliente. Lo cuarto es algo que es la esencia de los buenos negocios de tecnología hoy, ¿no? Que puedan tener una maquinaria de aprendizaje, ¿no? Y aprendizaje pasa por el hecho de que desaprendamos también, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este caso, fíjense que esa cultura de aprendizaje a través de la tecnología la vamos a poder lograr en la medida que nosotros podemos encontrar modelos que nos inspiren, ¿no? Entonces, fíjense, tengo el modelo Netflix como probablemente uno de los grandes, de alguna forma, desarrolladores de un machine learning de verdad, de los que sirven, ¿no? Y tal cual como hace Marketunist, pues fíjense que puede inclusive causar rupturas de pareja a la hora de decir, wow, yo te puedo dejar pasar todo lo que son las ofertas que te llegan de Amazon y los ads que te llegan de Facebook. Pero claramente este algoritmo de Netflix me está diciendo que tú y yo no somos compatibles, ¿no? Entonces, para mí es maravilloso porque en este caso Reed Hastings encontró que no solamente era la conveniencia de que las personas puedan sentarse en un sillón y encontrar todas las películas que quisieran, digamos, al costo de una suscripción, ¿no? Sino más bien cómo él transformó la manera en que las personas pueden interactuar con esa tecnología para finalmente pues tener, digamos, la navegación adecuada en función de lo que esa persona como gusto e interés tiene, ¿no? Fíjense que el mismo Reed Hastings dice, oye, si el secreto de Starbucks es una sonrisa cuando tú tienes tu café, oye, nuestro secreto es esa posibilidad de adaptarnos a tu gusto individual, ¿no? Entonces, en ese caso, mi gente, fíjense cómo el caso de Netflix es maravilloso porque te dice, oye, las pantallas que podemos ver cada uno respecto a una misma película pueden ser distintas en función de la información que con nuestras interacciones con el control, pues le damos a Netflix para que tome decisiones, ¿no? Y en ese caso, fíjense que es el usuario que está proveyendo la Big Data que llamamos, ¿no? Pero en el fondo es Netflix el que dice, esa Big Data es importante para mí y déjame transformar las cosas que te muestro en función de tus propios gustos, ¿no? Y por eso, para mí, lo importante aquí es establecer metas de crecimiento en esa posibilidad de generar aprendizajes rápidos en tu negocio, ¿no? Y esa forma solamente la vamos a transmitir en la medida que no solamente el founder, sino todo el equipo de ese negocio pues tiene una cultura de aprendizaje permanente, ¿no? Y esas marcas que aprenden a desaprender aquello que no funcionó en el pasado, a clausurarlo y a decir, oye, me adapto al futuro, me adapto a las nuevas cosas, son las que finalmente pueden sorprender a los clientes. Los demás, pues simplemente serán más de lo mismo y no van a destacar, ¿no? Por último, mi gente, como les hablaba desde el principio, se trata nuestro negocio finalmente de crear bienestar, ¿no? Y sobre todo crear bienestar a través de algo que se llama capital emocional, ¿no? Si nosotros podemos evaluar el impacto social que tiene un emprendimiento, para mí la métrica más importante es cómo estaba la persona antes de adquirir tu producto y de alguna forma cómo pudo haber estado luego de adquirirlo. Si tú estás generando más felicidad, como lo hace Apple, como lo hace Starbucks, como lo hace Disney, como lo hace Netflix, pues finalmente tú estás en un negocio que finalmente está contribuyendo positivamente a su entorno, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la conveniencia. Todos estos negocios, de alguna forma, como esencia, tienen la conveniencia como primer término, ¿no? Y fíjense que conveniencia no es simplemente inundar de mensajes interruptores de la cotidianidad de las personas, ¿no? Sino más bien encontrar, como el mismo Jeff Bezos encontró con Amazon, la manera de ser relevante en cuanto al tiempo que le dedicamos de atención a nuestros clientes
versus el tiempo que dedicamos de atención hacia otras cosas, ¿no? En particular, esta crítica de Jeff Bezos a mí me conecta muchísimo porque durante muchos años fui víctima de ese pensamiento en función del competidor, ¿no? Oye, si ese competidor se mueve a tal cosa, pues déjame yo de alguna forma moverme más rápido y hacer algo más disruptivo, ¿no? Y finalmente, la competencia solamente versus el competidor no tiene mayor sentido. O sea, realmente lo que tiene sentido para ser pioneros, como bien dice Jeff Bezos, es finalmente poder enfocar todo nuestro esfuerzo al interés en entender a ese cliente, ¿no? Y en consecuencia, evidentemente, no vamos a estar mirando al competidor a ver qué está haciendo, ¿no? Vamos a estar más bien mirando al cliente a ver qué podemos hacer mejor cada día. Y por eso es que Amazon es el gran ejemplo de cómo hacerte presente en la rutina cotidiana de las personas, ¿no? Y en este caso, la rutina cotidiana no solamente va por el hecho de que tú puedas meterte en una plataforma y comprar el producto que quieras, ¿no? Sino inclusive tener estos aparatos que cada vez vamos a ver en más presencia en nuestra cotidianidad, que finalmente nos ayuden a entender a nuestro entorno y a tomar decisiones más ágiles, ¿no? Tanto como cómo va a estar el tiempo el fin de semana o cómo inclusive puedo tomar mejores decisiones a través de Siri, a través de Alexa, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, probablemente de los últimos mensajes en términos de recomendación que quisiera hacerles, es que el emprendedor que anda solo, de alguna forma no tiene mayores posibilidades de éxito, ¿no? Yo creo que poder ver tu entorno pasa por el hecho de que tengas buenos mentores. Y mentores no solamente son aquellos que se llaman mentor y de alguna forma los pueden conseguir por LinkedIn ni nada por el estilo, sino más bien, oye, son esas personas que están alrededor de tu negocio y de tu personalidad para poder entenderte y decirte, mira, esto que estás haciendo puedes de alguna forma transformarlo de esta forma, ¿no? Y esa mentoría, ese acompañamiento, ese coaching, si le quieres llamar de esa forma, pues la verdad es lo único que te va a poder generar tracción, ¿no? Porque fíjense que en esencia, todo lo que hemos visto hasta ahora, lo de Starbucks, lo de Netflix, lo de Disney, lo de Apple, finalmente nos lleva a un espacio de crear un mundo nuevo, ¿no? Y la verdad es que esto es un lugar común. Cualquier emprendedor te va a decir algo parecido, ¿no? Pero en el fondo, centrarnos en esas soluciones a las necesidades de nuestros clientes no es algo tan obvio, ¿no? Suena mucho, suena muy obvio, pero fíjense que si lo es, ¿por qué no lo estamos haciendo al máximo de nuestro potencial, ¿no? Todos como emprendedores pues tenemos un espacio todavía de mejorar ese potencial de crear un mundo mejor, ¿no? Por eso, mi gente, o sea, para mí la esencia está alrededor de concebir los medios como un esfuerzo humano para mejorar el capital social o el capital emocional que tiene la sociedad, ¿no? Y por eso pensar solamente en tu marca no te va a servir, pero pensar solamente en tu cliente, pues tampoco, ¿no? Realmente este mensaje final de Branson, pues nos lleva a un espacio de reflexión sobre realmente dónde está la importancia de cada una de las personas que forman parte de tu emprendimiento, que son tus empleados, que son las personas que colaboran contigo. Tus clientes, como dice Richard Branson, no van de primero van tus empleados, porque si ellos están bien, ellos se van a encargar de hacerle bien también a tus clientes, ¿no? Entonces, con eso, mi gente, pues para mí el mensaje final es cambiar la manera en que las personas compran. Esa es, digamos, la esencia de un digital o de un pensamiento digital y cómo nosotros como emprendedores podemos materializarlo. Así que dejemos estos últimos minutos que nos quedan, que son 9, para preguntas-respuestas y algo que Aymara también quisiera compartir con ustedes. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Teníamos a Mario con la mano levantada, pero creo que ya no. Yo lo invité a comentar por el chat. Creo Buenísimo. que no está allí, pero no teníamos un comentario ya te voy a decir, De de Florelis. Florelis, Sí, en relación a la neurolingüística, cuando estabas comentando sobre ese punto, ¿no? total, total. Sí, coincido full con lo que ella plantea. Lo vi de reojo mientras estaba planteando Así otros temas es. y dije, wow, qué bueno el comentario. Gracias, Floreli. Así es. Fíjate, a mí me gustó mucho porque, a ver, a veces cuando nosotros contactamos a Carlos para que entiendan un poco cómo surge este tema, y ahí está Mario, te estoy viendo Mario, estás conectado, si logras plantear lo que querías comentar por el chat, aprovecha que tenemos unos 8 minutos todavía. Pensaba en el Canvas, Carlos, o sea, el Canvas, el cuadrito de canales y relaciones. Y a veces qué maltratado es, ¿no? O sea, es como, pareciera que
es el delivery, es el cómo lo despacho, es el cómo lo entrego. Ah, fue sin querer, ok, no te preocupes. Entonces, que fíjate todo lo que, la orientación al cliente, a conocer su necesidad, y en eso el emprendedor tiene una gran ventaja, que es que el cliente está muy cerquita. Entonces, saca información de allí. Hoy, justo antes de comenzar acá el foro, vino una muchacha a contarme su idea. Y es increíble, tú lo dices, es obvio, no es obvio. La gente no piensa en solución, la gente piensa en idea de negocio. Sí. Y necesitamos esa conexión. Yo les decía, porque además era ella pensando en una problemática. Ok, chévere. Pero si los tienes cerca, pregúntales, o sea, ¿por qué no les preguntan? No les propongas sin haberles preguntado primero, o sea, primero entiende, como dirían, en dónde está el dolor, ¿no? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿En qué están dispuestos a pagar? Ahorita tenemos tanta oferta. Yo le comentaba a Carlos también antes de empezar, o sea, ahorita hay tantos espacios para vincularse, para conectarse, de formación, gratuitos, pagos, hay de todo. Entonces, tú necesitas ahorita como que conocer muy bien a tu cliente para poderle llegar con una solución pertinente. Y cómo le quiero llegar. Tú hablaste de muchas cosas, pero yo de verdad quería como rescatar eso, o sea, nosotros como emprendedores no perdamos la oportunidad de abordar a nuestro cliente y sacar de allí toda la información. Tuvimos otro foro muy interesante, Carlos, que fue hablando de MVP. Entonces, la gente de una vez crea encuesta, ¿no? Oye, no, tienes que pensar en qué motivo, o sea, una cosa es conocer al cliente, sus necesidades, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué es eso que le hace clic que él puede estar dispuesto a pagar? O sea, tienes que ir un poquito más allá. Y fíjate que, y aprovecho de hacerles publicidad para lo que viene en enero, porque bueno, como les dije al principio, nosotros ahorita en diciembre sí paramos hasta el 19 de enero. Y vamos a volver con algunos temas que tú fuiste asomando, porque tú hablaste de esta máquina de aprendizaje y esas son estas metodologías ágiles, ¿no? Que es un poco la invitación al emprendedor de incorporar. Hemos tenido varios espacios ya para ir hablando de eso, que no es la idea perfecta la que va a salir con el plan de negocio y sale el producto perfecto y no lo cambio más nunca, sino lo importante de iterar. Y un tema que me lo están pidiendo para enero también, que es sobre esto del mentor. O sea, la necesidad del acompañamiento, la necesidad de que el emprendedor no esté solo y pueda poner en común esa idea para mejorarla, transformarla y pues hacerla exitosa, porque tú empezaste nada menos que con la palabra triunfar y ya, pues obviamente que aquí ya estábamos todos atentos. Sí, total, Aymara. No, el tema de mentor no es pequeña cosa, es una cosa impresionantemente vital, ¿no? En medio del COVID, y esto es una nota a lo mejor a pie de página lamentable, mi mentor cayó con el COVID, falleció, fue una pérdida heavy, una persona que me había acompañado en mi carrera por más de 10 años. Sin embargo, en el camino, evidentemente te queda mucho legado, ¿no? Pero tienes que buscar a alguien que también esté allí viéndote, acompañándote, de alguna forma levantando la alerta cuando te desvías. El emprendedor tiene que darse permiso de equivocarse y solamente el mentor puede estar allí como para decirte, mira, bájale de aquí a este tema, de alguna forma potencia un poco más esta otra cosa, busquemos de alguna forma otros círculos en los cuales pueda verse expuesto tu emprendimiento. O sea, en el fondo es algo que te costaría mucho a ti individualmente. Solo ver. O sea, nada más el ampliar la mirada, las preguntas. O sea, a veces pareciera que el mentor tiene que venir con todas las respuestas perfectas, ¿no? La biblioteca ambulante que me va a responder todas mis dudas. No, nada más con esas preguntas que dice, oye, eso no lo había pensado, eso no lo había considerado, no lo había visto desde ese punto de vista. Claro. Ya nada más eso para el emprendedor es sumamente valioso. Ahorita, bueno, hay muchísimas opciones en ese tema. Sí creo que es algo que debemos cuidar. Mira, desde ahorita con el centro hemos tenido, tú lo sabes, hemos ido ofreciendo cada vez más espacios de formación, de acompañamiento y algo que la gente valora es el acompañamiento. O sea, la gente necesita ser escuchada, plantear sus inquietudes. No quieren un curso genérico, abstracto, que hable de una teoría, sino quiero saber en mi caso cómo lo hago. Eso es difícil de manejar porque cuando tú quieres crecer,
estas atenciones individualizadas son difíciles, pero en el centro, y fíjate, para mí de verdad, yo lo digo con mucho orgullo, toda la gente que está aquí está vinculada con el centro por una u otra actividad. Entonces, creo que es eso de llamarte por tu nombre, creo que es eso de querer hacer una oferta que sea pertinente para ti y que te sea útil al final, ¿no? Total, Entonces, totalmente. oye, Carlitos, feliz, agradecida con este cierre que nos has regalado por este año. Con cariño. Te cuento que ya tenemos más de 1500, Nicolás. Yo creo que me quedé corta con el número de personas que se han conectado en nuestros foros. Ya cumplimos Perfecto. un año también con los foros. Es un esfuerzo grande de semana a semana, pero te cuento que cada vez fluye más fácil, porque estamos armando, bueno, Nicolás que me acompaña en esta dinámica, los foros los estamos armando ya por semestre. Eso no pasaba antes, nosotros estábamos cada semana viendo qué íbamos a hacer la semana que viene. Ya ahorita podemos armar grillas semanarias porque tenemos muchos amigos como tú, Carlitos, que nos dicen que sí a todo. Y cuando así que quiera. bueno, amigos, agradecida también de su compañía, que tengan una muy feliz Navidad, que descansen, no nos dejen solos. Este viernes estamos cerrando Acelera y vamos a transmitir por YouTube. O sea, esto es muy emocionante lo que está pasando aquí en el... Sí, tenemos un Demo Day. Perfecto. Tenemos 10 empresarios invitados, tenemos 8 equipos participantes. Entonces, bueno, de verdad que la invitación a que nos sigan por las redes @CIEUCAP en Instagram para que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo. Nuestra oferta de extensión social sigue creciendo, seguimos trabajando en que sea cada vez más atractivo y pertinente para todos ustedes, porque bueno, les debemos mucho. Gracias, mi Carlito, gracias y gracias a todos por acompañarnos. Todo lo mejor, cuídense mucho. Feliz tarde para todos. Hasta enero. Hasta enero, feliz Navidad. Nos vemos en enero, el 19. Muy bien. Chao, chao. Chao.